Mira, y quiero presentarte el primer versículo. El primer versículo de la palabra de Dios dice, y él le dijo, escuche, Jesús hablando cuando le preguntaron cuál era el principal mandamiento. Dice que Jesús respondió y Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, número 1, con toda tu alma, número 2, y con toda tu mente. Ahora bien, yo quiero preguntarles algo a ustedes. ¿Por qué razón ustedes creen que Jesús se detuvo? Porque si analizamos ese versículo, vemos que el versículo está dividido en 3 partes. Por ejemplo, aquí está dividido con todo tu corazón, después viene con toda tu alma y después viene con toda tu mente. O sea, hay 3 partes y Jesús da 3 partes. Jesús pudo haber dicho fácilmente, bueno, el principal mandamiento es ama al Señor tu Dios. Y punto. ¿O ustedes creen que no? Jesús, cuando este joven le preguntó, él simplemente podía haber dicho, ama al Señor tu Dios. Es el principal mandamiento. ¿Ok? Pero si nos damos cuenta, vemos como Jesús se detiene y le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Bueno, no me voy a enfocar ni en el corazón, ni me voy a enfocar en el alma, porque ¿de qué estamos hablando? ¿O de qué vamos a hablar? De la mente. ¿Ok? Y 3 cosas requiere Dios, según el versículo que acabamos de ver. Y Jesús las resumió como importante, cómo debemos amar a Dios. O sea, no se trata de que yo ame a Dios a mi manera. Por ejemplo, creo que el domingo mi esposa compartía y decía que muchas veces cuando le preguntamos a Dios, le preguntamos a la gente si creen en Dios, la gente dice, sí, yo creo, pero a mi manera. Y una de las cosas, hermano, que siempre Dios nos deja claro es que nosotros no podemos servirle a nuestra manera, ni siquiera, escuche bien, ni siquiera amarle a nuestra manera. ¿Por qué? Porque este versículo que nosotros acabamos de leer nos resume y nos dice que de la manera en que nosotros, si vamos o si queremos amar a Dios, ¿cómo debemos amar a Dios? Y las maneras como son de todo corazón, con el alma y con la mente. Dice, notemos que Jesús da detalles. No solamente dice que amemos a Dios, sino que nos da detalles de qué manera yo debo proceder a amar a Dios para que a Dios le agrade ese amor. Entonces, no se trata que amemos a Dios, escuche, a la manera que nosotros querramos amarlos, sino que podamos amar a Dios, escuche, como Él quiere que le amemos. Eso es igual cuando le vamos a servir a Dios. Hermanos, de nada vale que le sirvamos a Dios como nosotros queremos servirle y no que le sirvamos como Él quiera que le sirvamos. No sé si me está entendiendo. Una cosa es yo servirle a Dios como yo quiero o yo hacer lo que yo quiera y otra cosa es lo que Dios quiere que yo haga para Él. Y puede que a lo mejor lo que Dios quiere que haga requiere más trabajo, requiere más sacrificio, requiere más esfuerzo, pero es lo que me va a traer a mí bendición. Es lo que va a hacer que yo como cristiano, como discípulo, como creyente, agrade a Dios. Porque no es lo mismo, hermano, a yo servir a Dios en lo que yo quiera servirle, a que Dios, vamos a ponerlo así, me ponga a servirle en lo que Él quiera que yo le sirva. Amén. Dice, este mandamiento, el que acabamos de leer, se cumple en nuestra vida cuando estas 3 cosas se ponen de manifiesto en nuestra vida. O sea, cuando amamos a Dios de corazón, cuando amamos a Dios de alma y cuando amamos a Dios con nuestra mente. El mandamiento se pone de manifiesto en nosotros o tiene cumplimiento en nosotros cuando amamos a Dios de estas, digamos, 3 maneras. Escuche bien, si amas a Dios con la mente,
pero no con el corazón, no se ha cumplido el mandamiento en nosotros. Si amas a Dios con el corazón, pero no lo amas con la mente, no se ha cumplido el mandamiento. Si amas al Señor con el corazón y con la mente, pero con el alma no, no se ha cumplido el mandamiento. Para que se cumpla el mandamiento, ¿cómo debe de ser? Corazón, alma y mente. ¿Ok? Ahora bien, puse aquí 3 cosas. Corazón, ¿por qué? Dice, porque es el centro, escuche bien, y más importante de nuestra vida. Recuerden que el corazón, ¿qué cosa es? El centro de nuestra vida. Y donde están las cosas más importantes. El alma, ¿qué es el alma? Donde habitan nuestras emociones, nuestros sentimientos. La mente, escuche bien, ¿qué sucede con la mente? Y esto tiene sentido. Perdón. Esto tiene sentido. Mira lo que dice mente. Aquello, escuche bien, que conlleva a la acción lo que yo siento. O sea, la mente es lo que se va a encargar de que tú acciones lo que tú sientes dentro de ti. Por eso es que volvamos a este versículo. Por ejemplo, si nosotros amamos a Dios con el corazón y con el alma, tal vez tenemos un sentimiento interior de amor, pero si no lo amamos con la mente, ese sentimiento interior nunca lo vamos a nosotros manifestar. O sea, nunca lo vamos a practicar. No sé si me está entendiendo. ¿Por qué razón? Porque el que yo ame a Dios con mi mente, eso es lo que va a hacer que yo practique, escuche bien, que yo ponga de manifiesto ese amor que yo siento por Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es que Dios dice, necesitas, en otras palabras, necesitas tenerme adentro, en lo más profundo de tu interior, ahí tengo que estar yo. En medio de tus emociones, de tus sentimientos, necesito estar yo. Y no solamente eso, todo eso que tú sientes por mí, necesitas manifestarlo. Ahora bien, si Dios no está en nuestra mente, ¿de qué manera nosotros vamos a manifestarnos con respecto a ese amor? Si Dios no está en nuestra mente. Porque ya llegamos a la conclusión que nuestro pensamiento, en nuestra mente, es donde nosotros maquinamos nuestras acciones, maquinamos lo que nosotros vamos a hacer o cómo nosotros vamos a actuar. O tú antes de actuar o antes de hacer algo, tú no piensas. Por ejemplo, cuando tú vas a tomar una decisión de hacer algo en tu vida, tú primero piensas, ¿no? O así debe ser. Bueno, yo creo que, o sea, primero se maquina en tu mente. Pero ahora bien, si tú no lo tienes en tu mente, es como un negocio. Si tú no tienes un negocio en tu mente, ¿cómo tú lo vas a llevar a cabo? Puede que tú tengas, escuche bien, el amor por el negocio. Puede que tú tengas un sentimiento por el negocio. Pero si tú no tienes un negocio, escuche bien, calculado en tu mente, ¿crees tú que basta solamente con tenerlo adentro, con tener un sentimiento? ¿Crees tú que eso? Necesitamos tener algo elaborado en nuestra mente para poder llevarlo a cabo. ¿Ok? Entonces, mira lo que dice Romanos 12:2. Dice, y no os adaptéis, escuche bien, a este mundo, sino, dice Romanos, transformaos, escuche bien, mediante la renovación de nuestra mente. Escuche, dice, es una transformación mental lo que nos va a hacer cambiar nuestro estilo de vida. ¿Tú quieres cambiar tu estilo de vida? Tienes que cambiar tu manera de pensar. Si tú quieres cambiar tu estilo de vida, tienes que cambiar tu manera de pensar. Aquí el apóstol le dice a los hermanos, dice, si no transformados mediante, ¿cómo vas a ser tú transformado? ¿Cómo vas a ser tú cambiado? Mira lo que dice el versículo, dice, ¿mediante qué? Renovación de nuestra mente. Hermanos, si no existe una mente renovada, no hay un cambio y no hay una transformación. No hay un cambio y una transformación si no existe una mente renovada. Una vez escuché una anécdota de un elefante que cuando estaba pequeño, desde que nació,
le amarraron una cadena en el pie. Imagínense, el elefante era pequeñito y cuando lo amarraron a la pata, intentaba jalar y no podía zafarse. Estaba pequeño. Dice que muchos años después el elefante creció. Seguía amarrado con la misma cadena. Sin embargo, ya el elefante era grande. Y con solamente un gesto podía reventar la cadena que lo tenía atado. Sin embargo, el elefante, a pesar de que era mayor, no hacía nada para liberarse. ¿Sabe por qué? Porque en su mente, desde pequeño, estaba encadenado por una pierna y desde pequeño no podía zafarse. Entonces, estando grande, él creía que aún no tenía la fuerza suficiente para zafarse o para romper la cadena. Entonces, mire, si no existe una renovación en nuestra mente, es muy difícil que Dios pueda hacer una transformación en nuestra vida. Por eso es que la Biblia dice que nosotros debemos dejar las cosas pasadas. Nosotros no podemos seguir pensando, nosotros no podemos seguir teniendo la misma manera de pensar que nosotros teníamos antes de venir a Cristo. ¿Por qué razón? Porque eso no funciona. Nuestra vieja vida no es igual que a nuestra nueva vida. Por eso es que la Biblia dice que nos despojemos, dice, de nuestra pasada, ¿qué? Manera de vivir. Dice que está conforme, dice que al viejo hombre, dice, a las viejas costumbres. Ahora, ¿por qué? Porque antes, cuando nosotros vivíamos de la otra manera, había cosas en nuestra mente que ahora no pueden haber. Entonces, por eso es que el Señor nos dice, necesitamos ser transformados. O sea, Dios no puede hacer una transformación, hermano, en nuestro interior. Y puede que Dios comience a cambiar nuestro corazón. Puede que Dios comience a cambiar nuestra alma. Pero también necesitamos dejar que Dios transforme en nuestra mente. Porque como les dije ahorita, es corazón, es alma y ¿qué es más? Y es mente. O sea, no es solamente que Dios cambie tu corazón. No es solamente que Dios cambie tu alma, necesitamos también dejar que Dios cambie mi mente, mi manera de pensar. Dice, para que verifiques cuál es la voluntad de Dios. Escuche, lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. ¿Tú quieres cambiar tu estilo de vida? ¿Quieres cambiar la manera en que tú vives? Necesitas cambiar primeramente la mente. No podemos cambiar nuestro estilo de vida si seguimos con la misma mentalidad, escuche, y los mismos pensamientos del pasado. Cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Si tú quieres cambiar tu manera de vivir, empieza cambiando tu manera de pensar. Entonces, dile a que tienes al lado, cambia tu manera de pensar. Ahora bien, ¿por qué creen ustedes que necesitamos ser transformados a través de la renovación de nuestra mente? Voy a leer porque usted no quiere ayudarme. Mira lo que dice Efesios. Sé que ustedes, me gustó mucho esta versión, déjame ver si lo pongo. Dice, sé que ustedes, escuchen, han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesús. Mira lo que dice el apóstol. Dice, se les enseñó a dejar atrás, ¿qué cosa? La forma de vida que llevaban antes. O sea, a esta gente, a los efesios, se le había enseñado que necesitaban dejar atrás, dice, la forma de vida que llevaban antes. Mire, hermano, escuche bien. Si nosotros queremos llevar una vida en Cristo a plenitud, nosotros no podemos seguir viviendo de la misma manera en que nosotros estamos viviendo. Y no me refiero que ahora, bueno, tú te dices, bueno, tengo que dejar irme de mi casa y comprarme otra casa y irme a otra casa. No, yo no estoy refiriéndome a eso. Yo me estoy refiriendo a los malos hábitos que nosotros teníamos antes. Si nosotros queremos vivir, escuche bien, conforme al Señor, nosotros no podemos tener los mismos malos hábitos que teníamos antes. Entonces, eso es lo que el apóstol enseñaba a los efesios. Él les enseñó a dejar la manera
que vivían antes. Dice, escuche, ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Mira lo que dice el 23. Aprendieron, escuche, a renovar su forma de pensar. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? Por medio del Espíritu. Dice, y a revestirse del nuevo ser que Dios creó a su imagen para que practique la justicia y la santidad por saber la verdad. Debemos entender en qué consiste la renovación o la transformación de nuestra mente, escuche, a través del Espíritu. No se trata, escuche esto, que nos hagan un trasplante de cabeza. Se trata de que podamos entender de que no podemos servir a Dios, escuche, a plenitud con la misma mente que veníamos y teníamos antes de conocerlo. O sea, es una cosa, hermano, que no puede suceder. ¿Por qué? Porque a Dios no le va a agradar. Entonces, nosotros no podemos seguir teniendo los mismos pensamientos, ¿cómo podría llamarle? De rapiña, los mismos pensamientos de rapiña que nosotros teníamos antes. Que a todos nosotros queríamos sacarle ventaja, que a todos nosotros queríamos sacarle provecho, que a todos teníamos un pensamiento negativo. Nosotros no podemos cambiar así. ¿Por qué? Porque a nosotros se nos ha enseñado dejar atrás la manera que nosotros vivíamos antes. Dejar atrás los viejos hábitos, ¿ok? Y aprender a renovar nuestra forma de pensar por medio del Espíritu. ¿Qué Espíritu? El Espíritu Santo. O sea, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo también renueve nuestra mente. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo también nos renueve a nosotros. ¿No han oído el canto que dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual? Eso es real. Y nosotros tenemos que dejar, escuche bien, que Dios renueve nuestra mente. Y pedirle a Dios que renueve cada día nuestra mente. Romanos 8, 6 al 8 dice, porque la mente, escuche bien, puesta en la carne es muerte. ¿Qué cosa es la mente puesta en la carne? Ok, ahora yo pregunto, ¿qué es para usted una mente puesta en la carne? ¿Qué es para usted una mente puesta en la carne? Voy a leer porque usted no me quiere ayudar. Escuche bien. Escuche bien qué es una mente puesta en la carne. Inmoralidad. Si usted se identifica con alguna de estas, no me lo diga. Dice inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Escuche, hechicería, enemistades, pleitos, celos. ¿Cuántos celan a las mujeres aquí? Bueno, enojos, rivalidades. ¿Sabes tú qué es rivalidad? Competencia. Competencia. Ve que hay mucha gente que lo único que están es compitiendo constantemente. O sea, que si tú te compras el carro del año, yo me voy a comprar del año también. O del año que viene. Hay gente que pasa su vida así. Esos son rivalidades. Gente que se pasa la vida compitiendo con los demás. Disensiones, sectarismos, envidias. Envidia, gente que son envidiosas. Borracheras. Es que son borrachos. Orgías. ¿Qué es orgías, Manuel? Manuel, ¿qué es orgías? No. ¿Qué es orgías, Manuel? Dígame. Sí, así sabe. Es lo que no quiere decir. Los romanos practicaban eso en grupo, ¿verdad? Y era relaciones sexuales todos contra todos. Eso no es. Toda clase de depravación. Los griegos también lo practicaban. Sodomía. Inmoralidad. ¿Qué es para usted ser una persona inmoral? Alguien que no tiene principio. ¿Qué más? No tiene carácter.
no tiene palabra. Una persona que no tiene palabra, que no tiene límites. Es una persona que, por ejemplo, una persona inmoral es una persona que tú no puedes confiar en ella. Porque tú sabes que tiene picardía. No sé si se ha encontrado con gente así. Gente que tú dices, bueno, si yo le pongo esto en sus manos, yo sé que lo va a hacer, pero que algo va a agarrar. Esas son gente inmorales. Que los demás no ponen su plena confianza. O sea, no sé si te ha pasado. O sea, gente que tú les das algo en sus manos y tú dices, yo se lo voy a dar, pero yo sé que me va a robar. Yo sé que me va a fallar, yo sé que algo me va a llevar. Pero bueno, yo se lo doy. Porque al final yo no pierdo. No sé si le ha pasado así. Yo he escuchado muchas veces. Gente que hace negocio con otro y dice, yo sé que él no me va a ser fiel. O sea, que él no me va a ser sincero. Yo sé que me va a robar 5 o 10 dólares todos los días, pero yo no me voy a dar cuenta. Eso es ser inmoral. Ser alguien perverso. O sea, no ser alguien, escuche bien, totalmente leal o legal. Íntegro. Íntegro, ajá. Una persona inmoral es el opuesto a íntegro. ¿Qué es una persona íntegra? Una persona íntegra es aquel que es fiel aún cuando nadie lo está viendo. Eso es una persona íntegra. No sé si me entienden. Ahora bien, bueno, Brian, ¿de dónde tú sacaste todas estas cosas? Gálatas 5:22, ahí está. Ahí está, en Gálatas 5:22 están las obras de la carne. Entonces, todas estas cosas, hermano, que yo te acabé de mencionar, son cosas de que si está en nuestra mente, tenemos una mente puesta en las cosas de la carne. Y como te dije ahorita, y está puesto ahí, la mente puesta en las cosas de la carne, ¿qué es lo que trae? Trae muerte. Dice, ahora bien, pero la mente puesta en el espíritu es ¿qué? Es vida y es paz. El 7 dice, ya que la mente puesta en la carne es, y aquí es donde, aquí ya se pone dura la cosa. Ya aquí se pone dura la cosa. Dice que la mente puesta en la carne es ¿qué? Enemiga de Dios. Y es aquí ya donde se pone la cosa más caliente. O sea, porque ya no solamente, escuche bien, de que nosotros tengamos una mente puesta en la carne, sino es que ya la mente puesta en la carne automáticamente pasa a ser una mente enemiga de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios. Y todo, escuche bien, todo lo que no se sujete a la ley de Dios se constituye enemigo de Dios. Todo. Por eso es que la Biblia dice que el que no está conmigo, contra mí es. O sea, no existe una línea gris, no existe una raya en medio. ¿Estás o no estás? ¿Estás con Dios o estás con el chamuco, como le dicen por ahí? ¿Estás con Dios o estás con el diablo? No hay un término medio, no hay yo quedo bien con los dos, no hay eso. ¿Existe una línea o existe otra línea? ¿Con quién estamos nosotros? Entonces, todo aquello, escuche bien, que no se sujeta a la ley, que no se sujeta, escuche bien, a lo que Dios manda, se le constituye un enemigo de Dios, incluyendo una persona. Si una persona, escuche bien, no se somete, no se sujeta a lo que Dios quiere que haga, es un enemigo de Dios. Yo no lo digo, aquí está. Dice, no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Obvio, porque con todas estas inmoralidades, ¿cómo nos vamos a sujetar a la ley de Dios? Escuche, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Ok, puse aquí algo. Míralo aquí. Mente puesta en la carne es igual a mente enemiga de Dios, y esto es igual a no agradar a Dios. No podemos agradar a Dios, mi estimado, con una mente corrompida. ¿Ok? Ya voy a terminar aquí con este versículo.
Mente fuera de las cosas de Dios. Escuche bien. ¿No se ve, Manuel? La luz de cabello. No, por el color de la letra. Ok. Está en Marcos 8, 31 al 33. Ni yo lo veo aquí. Bueno. Mente fuera una de las cosas de Dios. Mente fuera de las cosas de Dios. Vamos a Marcos, capítulo 8, versículo 31 al 33. Ya voy a terminar con este versículo, pero quiero que me preste atención. Porque esto está fuerte. Esto está fuerte. Por eso es la importancia, hermano, que nosotros tenemos de dejar que el Espíritu Santo nos restaure. Voy a leer. Dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Este era Jesús. Dice, y ser rechazados por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas. Escuche, y ser muerto y después de 3 días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Escuche bien. Y Pedro le llevó aparte y comenzó a reprenderle. Mira tú, Pedro regañando a Jesús. Porque Jesús estaba contando lo que él le iba a pasar. Pedro, uno de sus discípulos, lo lleva aparte, imagino que le dice, pero tú estás loco. ¿Cómo tú vas a hacer eso? ¿Qué es lo que te pasa a ti? Mira lo que le dijo Jesús. Mas él, volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo, escucha esto, quítate de delante de mí, Pedro. ¿Cómo le dijo? Satanás. ¿Cómo puede ser posible? Un discípulo de Jesús. Uno de los que andaban con Jesús. Jesús sí era tremendo. En ese momento estaba cualquiera. Jesús sí era tremendo. Jesús sí era, y el apóstol Pedro. O sea, Pedro no era cualquiera. Pedro era uno de los que estaba ahí con Jesús todo el tiempo. Pero Jesús no le interesaba. Jesús sí era, daba ahí, mira, tum. No. O eres o no eres. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Pedro no tenía malas intenciones. Yo le voy a resumir la historia para que usted lo pueda entender. Jesús se siente y le dice a sus discípulos, mire, ¿saben qué? ¿Sabes qué es lo que me va a pasar a mí? A mí me van a maltratar, me van a agarrar preso, me van a bofetear, me van a acabar conmigo y después me van a matar y el tercer día voy a resucitar. Cuando Pedro escuchó esto, dice que le dijo, Señor, no dejes que esto te acontezca, no dejes que eso te pase. Ahora bien, si tú lo ves desde un punto de vista natural, Pedro lo que no quería era que Jesús sufriera, ¿sí o no? Pero ese no era el plan que Dios tenía para Jesús. Ya ahí se puso en contra de él. Ya. Sus intenciones eran las mejores del mundo, pero las intenciones no favorecían al plan que Dios tenía o a la voluntad que Dios tenía. Aparentemente buenas intenciones. Porque él lo que quería era que nada malo le pasara a Jesús. Que él lo que quería era que Jesús no sufriera, mirándolo por un ambiente, por un aspecto físico, natural. Pero Jesús no entendió esto. Y Jesús le dice, mira, ¿sabes qué? Apártate de mí, Satanás. Así le dice, con todas las letras. Fíjate que Jesús no le dice, apártate de mí, incrédulo, apártate de mí, falta de fe, apártate. No, le dice, apártate de mí, Satanás. Ahora bien, ¿por qué razón? Porque si algo tenía Jesús era que Jesús siempre decía por qué. Con los fariseos era igual. Cuando Jesús le decía hipócrita a un fariseo, detrás le venía diciendo por qué era un hipócrita. Le decía, porque cuando ustedes hacen ayuno, se paran en las esquinas y ponen cara fea para que todos vean que ustedes están haciendo ayuno. Por eso son hipócritas. Entonces, y es así, te puedo seguir citando ejemplos. Cuando Jesús volteó las mesas en el templo, igual. ¿Por qué razón? Porque han convertido la casa de oración, la casa de mi Padre,
en una guarida, cueva de ladrones, o guarida de zorra, iba a decir. O sea, Jesús decía el por qué, Jesús explicaba por qué. Entonces a Pedro le dice, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tu mente no está puesta en las cosas de Dios. Si no, sí, la mente, escucha bien, la mente. Entonces, tal vez Pedro tenía en su corazón las cosas de Dios, pero en su mente no lo tenía las cosas. En ese momento, sus pensamientos no estaban alineados, escucha bien, a las cosas de Dios. Por lo cual, Jesús le llama Satanás. Ahora bien, ¿en qué tenía la mente Pedro? ¿Qué dice ahí? ¿En qué él tenía su mente? Míralo ahí. ¿En las cosas de qué? Dice, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en la mente de los hombres. La mente de Pedro estaba en las cosas, no en las cosas de Dios, estaba en las cosas de los hombres. Ahora bien, yo te pregunto a ti hoy, ¿en qué está nuestra mente? ¿En qué nosotros tenemos nuestra mente? ¿En las cosas de Dios o en las cosas de los hombres? Si tenemos nuestra mente en las cosas de los hombres, ¿cómo Jesús le llamó a Pedro? Ay, Dios mío, Satanás. Y eso está bueno porque ahí vemos que la mente no está desocupada, o sea, está ocupada o en las cosas de Dios o en las cosas de Dios. Exactamente. Uno de dos. O en un lado o en el otro. No es que estamos en el limbo, ¿no? O sea, no es que no hay nada en la mente. En la mente siempre hay algo. No es que nuestra mente esté vacía. Aunque muchas veces uno le dice a uno, ¿tienes la mente vacía? No está vacía. Hay algo en la mente. Hay algo que ocupa nuestra mente. En ese momento lo que ocupaba la mente de Pedro eran las cosas de los hombres. Dicho a esto, y a consecuencia de esto Jesús le dice, apártate de mí, sale delante de mí, que Satanás. Sale delante de mí. ¿Por qué razón? Escucha bien. Y hay algo aquí, hermano, bien importante, y es que mira, ¿cómo tú vas a identificar cuando tu mente está puesta en las cosas de Dios y cuando no? Cuando tu mente, escucha bien, cuando lo que tú tienes en tu mente te aleja de Dios, date tú convencido que eso no es de Dios. No hay nada, hermano, escucha bien, que sea de Dios que te aparte de Él. Eso no es de Dios. Eso no es de Dios. Por eso, cuando tú veas que algo viene a tu vida y tú dices, wow, esto es una bendición de Dios y lo que te está haciendo es alejándote de Dios, eso no viene de Dios. Porque Dios nunca nos quiere a nosotros lejos de Él. Ese no es nunca el propósito de Dios. Jamás. Otra cosa, el propósito de Dios nunca es que pequemos. Nunca. Por eso, si tú eres un hombre casado y viene otra mujer y tú dices, wow, esta mujer, estoy conociendo a esta mujer y esto es una bendición de Dios. Eso no es de Dios. Eso no te lo mandó Dios. ¿Eso te lo mandó quién? Satanás, el diablo. ¿Por qué razón? Claro. ¿Por qué? Porque a ti, hermano, nunca Dios te va a dar algo para que tú te alejes de Él o para que tú peques o para que tú le seas infiel. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Entonces, por eso, todo aquello, escucha bien, y te lo voy a poner facilito y ya voy a terminar con esto. Todo aquello que está en tu mente y que tú sabes que te aleja de Dios, eso no es de Dios. No es de Dios. Y si tú lo tienes aquí, necesitamos sacarlo. Necesitamos sacarlo. Y escucha bien, Pedro no entendía esto. ¿Por qué? Porque Pedro solamente estaba pensando en el beneficio de Jesús y en el de él propio. ¿Por qué razón en el de él propio? Porque Pedro sentía un sentimiento emocional por Jesús. Y sabía Pedro que cuando mataran a Jesús o Jesús se fuera, él le iba a doler, tal vez. Y él estaba autoprotegiendo a Jesús y estaba autoprotegiendo a él mismo. Pero a la vez estaba haciendo una piedra de tropiezo, escucha bien, para la voluntad de Dios, para el plan de Dios, para lo que Dios quería. Entonces, mucho cuidado, hermano, cuando nosotros somos piedra de tropiezo para lo que Dios quiere hacer, ya sea en la vida de otro o en nuestra propia vida. Porque en ese momento nos estamos comportando como el enemigo. Porque ese es el propósito del enemigo. El propósito del enemigo es ser piedra de tropiezo en la voluntad que Dios tiene para tu vida y para la mía.
Entonces, cuando alguien toma el papel o toma ese papel, está tomando el papel que le corresponde al enemigo. Es lo mismo, por ejemplo, cuando alguien es un ladrón, la Biblia dice que el enemigo no vino sino a matar, ¿qué dice? A hurtar y a destruir. Cuando tú estás hurtando, cuando tú estás robando, tú estás tomando el papel que le corresponde al enemigo y te lo estás tirando tú arriba. O sea, tú te estás poniendo el traje de ladrón. El traje no te pertenece a ti, es de él, pero tú te lo estás poniendo. Y cuando te vean, no te van a ver a ti, lo van a ver a él. No sé si me están entendiendo lo que estoy tratando de explicar. Cuando pensamos en nuestros propios beneficios, escuche, y no en lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, somos gente con la mente, escuche, puesta en las cosas de los hombres. O sea, nosotros no podemos siempre estar pensando en lo que yo puedo adquirir a cambio, mi beneficio. Tengo que pensar en lo que Dios quiere. Escuche bien que yo haga. Pedro en ese momento no estaba con la mente puesta en las cosas de Dios. Escuche, aunque aparentemente como se estaba comportando, lo hacía con compasión, aparentemente. Por ejemplo, dice, esto sucedió también cuando fueron a prender a Jesús para matarle, pero buscaba el beneficio propio de Jesús. O sea, Pedro aquí él no aprendió la lección. Porque dice que cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, creo que era, ¿no?, orando, dice que vinieron los soldados a prenderle. Dice que cuando un soldado le fue a Jesús, dice que Pedro se abalanzó contra el soldado, le sacó la espada, le quitó la espada y con la espada le cortó la oreja al soldado. Eso está en la Biblia. Entonces Jesús tiene que venir, escucha, agarró la oreja, se la puso, le hizo un milagro, al soldado instantáneamente quedó sano. Y Jesús nuevamente tiene que virarse a Pedro y le dice, Pedro, el que a espada mata, a espada muere. ¿Por qué? Porque Pedro ya se iba a poner a pelear contra los soldados romanos. Nuevamente Pedro pensando en la cosa de los hombres y no en la voluntad de Dios. Y no en lo que Dios quería. Porque te voy a hacer una pregunta. ¿Crees tú que Dios quería que a Jesús lo crucificaran? ¿Tú crees que no? ¿No? Sí, yo creo que sí. Claro que ese era el plan de Dios. Ese era el plan, claro que sí quería. Era de la única manera en que nosotros íbamos a poder ser salvados. Siempre y nunca, por eso nunca usted me ve a mí que predico de Judas. Porque mira, iba a haber alguien que iba a traicionar a Jesús. Si no era Judas, era otra persona. Pero siempre iba a haber un traidor. Porque siempre iba Jesús a ser entregado y siempre Jesús iba a ser muerto. No porque Jesús lo dijera, y eso estaba profetizado desde antes. Creo que fue Isaías. Zacarías también lo profetizó, que él iba a ser llevado, dice, como oveja al matadero. O sea, cientos de años antes que Jesús viniera, ya eso estaba profetizado, y eso iba a suceder. Entonces, si no iba a ser Judas, tal vez iba a ser Pedro. Pero ya Dios lo tenía todo planeado. Ya se sabía todo. Como mismo también se sabe que Jesucristo va a venir y que todo se va a terminar. Y eso está planeado. Y eso está en la mente de Dios, digámoslo así, eso está planificado y es lo que va a suceder. Sea quien sea. Sea el anticristo Perico Pérez o Elon Musk o quien sea que quiera que sea. Va a levantarse un anticristo, quien sea, si sea el Papa, quien sea, se va a levantar. Así va a ser, y va a ser el hombre de iniquidad. Eso ya está escrito, y así va a suceder. Amén. Entonces, mi amado, que nuestra mente esté puesta en las cosas de Dios. ¿Por qué razón? Porque una mente puesta en las cosas de Dios es la que nos va a ayudar a descubrir cuál es el propósito y la voluntad que Dios tiene para mi vida. Escuche bien, no es la voluntad mía, no es la voluntad que tú tienes contigo, es la voluntad que Dios quiere y que Dios tiene para ti.
esa es la que nosotros nos va a conducir a toda verdad. Amén. Entonces, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta? Ok. Entonces, pongámonos en pie, vamos a orar en esta noche. Y escuche, solo tú sabes lo que tú tienes en tu mente. David en una ocasión le dijo al Señor, Señor, le dice, escudriña hasta lo más íntimo de mis pensamientos. O sea, David entendía la importancia que él tenía, la importancia que tenía tener una mente limpia, una mente conforme a Dios, una mente alineada con el propósito de Dios. David entendía eso. Entonces, en esta noche, yo creo que tú reflexiones. Yo creo que tú pienses en lo que tú tienes en tu mente y que le pidamos a Dios que Él nos transforme nuestra mente, que Él pueda venir y cambiar todo lo que va a ser cambiado. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres Dios bueno y maravilloso. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu casa, Señor, de estar aquí para aprender de tu palabra, para aprender de ti, Señor. Rogamos que nos perdones, Padre, en esta noche, Señor amado, por cada uno de nuestros pensamientos negativos, cada uno de los pensamientos que no están conformes, Señor, a tu voluntad y a tu propósito. Cada uno de esos pensamientos, Señor amado, carnales, cada uno de esos pensamientos que nos alejan de ti, sácalos, oh Dios, de nuestra mente en el nombre de Cristo, Señor. Obra, Padre, en la vida de cada uno de mis hermanos que están aquí en esta hora, Señor. Te ruego también por los que nos ven a través de las redes sociales, Señor. Que tu gracia, que tu misericordia les cubra, Señor amado, desde ahora y para siempre, Señor. Gracias, Señor amado, por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa, Señor, y por la oportunidad que nos das, Señor, de aprender de tu palabra. En nombre de Cristo Jesús, a ti te honramos, te bendecimos, te damos las gracias y te decimos amén, amén y amén.